Hola cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de La Fuente del J. Espero que estén súper bien. La vacuna ha sido uno de los grandes descubrimientos de la medicina moderna y ha permitido que salgamos victoriosos de varias enfermedades que nos han rodeado gran parte de nuestra historia como humanidad. Sin embargo, a pesar de esto, últimamente han estado resurgiendo enfermedades que estaban al borde de la extinción. Esto gracias a unos genios autodenominados antivacunas. Gente que en otras palabras se dejan llevar por las fake news o noticias falsas y falsos testimonios para, en sus palabras, cuidar a sus hijos como ellos deseen, sin considerar la importante labor que tiene la vacuna a nivel mundial en la salud. Ustedes tienen 3 hijos y decidieron no vacunarlos. En su mayoría optamos por no vacunarlos. De las 19 vacunas obligatorias, de esas la mayoría no las tienen. No. Pero hoy hablaremos un poco de las historias y el origen de estas, y cómo cambió la perspectiva del enfrentamiento hacia enfermedades a nivel mundial. Obviamente, por otro lado, ustedes piensan que esto es muy alejado de lo que yo estaba acostumbrado a hacer, ya que esto no tiene nada que ver con el mundo artístico. Pero si vamos a lo más profundo, mientras más personas y más rápido se vacunen, más pronto volveremos a la vida normal, más rápido abrirán los teatros y los cines, y más pronto podré trabajar de lo que estudié y no morir de hambre. Así que si ya más nada que decir, vamos con la intro. Obviamente, para hablar del origen de las vacunas tenemos que hablar la primera enfermedad que logró erradicar, y esa es la historia de la viruela. Este virus convivió con nosotros gran parte de nuestra historia como humanidad. Se estima que cerca de 300 millones de personas fallecieron por su causa solo en el siglo XX. Incluso era muy difícil encontrar a alguien que no la haya padecido o que algún familiar de alguien haya muerto por su causa. Además, nadie se salvaba de esta. Figuras como George Washington, Mozart y Abraham Lincoln padecieron viruela e incluso el rey Luis XV de Francia falleció por su causa. La viruela se propagaba por el aire y provocaba fiebre, vómitos y erupciones cutáneas. Además, traía consigo una elevadísima tasa de mortalidad, ya que 1/3 de las personas quienes lo padecían morían. Además, si lograbas sobrevivir, la enfermedad te dejaba cicatrices horribles, las cuales te desfiguraban completamente el rostro. Sumado a esto, muchos presentaron casos de ceguera luego de verse enfrentados a esta enfermedad, algo definitivamente horrible. La primera evidencia física que se tiene conocida sobre la viruela fue en el cuerpo de faraón Ramsés V de Egipto, quien murió en 1157 a.C. Luego se cree que los comerciantes llevaron la enfermedad desde Egipto a India durante el primer milenio a.C. Luego se expandió en China en el siglo I después de Cristo, llegando a Japón en el siglo VI después de Cristo. Luego los cruzados esparcieron la viruela por Europa durante el siglo XI y XII. Posteriormente se esparció hacia el nuevo continente, América, razón por la cual muchos dicen que fue uno de los factores que ayudaron en el triunfo de los conquistadores por sobre los pueblos originarios, ya que estos jamás habían experimentado con una enfermedad como tal. Por ende, jamás presentaron ningún tipo de inmunidad previa. Ahora consideremos que el virus fue capaz de abarcar todos los continentes, en una época en donde la globalización no existía como hoy, lo que demuestra de alguna forma la capacidad de contagio que ésta tenía y de la gravedad que presentaba, por sobre muchas otras enfermedades de la época. Viendo esta situación, era cuestión de tiempo para que alguien tomara cartas en el asunto. El primer tratamiento que se realizó para poder prevenirlo era la variolización o la variolación, el cual fue creado en China aproximadamente en 1022 a.C. y generalmente habían 3 métodos diferentes de practicarla. El primero consistía en introducir en los orificios de la nariz un pedazo de algodón empapado de pus extraído de pústulas frescas, cogidas de individuos que padecían la enfermedad de forma suave. El segundo utilizaba costras disecadas y pulverizadas, recogidas un año antes, que igualmente y mediante un tubo de bambú se introducían por los orificios nasales. Y el tercero consistía en poner a un niño sano las ropas usadas de un varioloso. El niño contagiado por cualquiera de estos 3 métodos padecía fiebre durante una semana y una forma atenuada de la viruela. Luego de este procedimiento se aislaban del resto para evitar un posible contagio. Aunque la variolación o la variolización salvó muchas vidas, es necesario aclarar que esta no era 100% efectiva y acarreaba consigo muchos riesgos, ya que en el caso que no estuviera bien ejecutado, podría
podría provocar que la pandemia se expandiera y contagiara a más personas. Además, como era de humano a humano, corría el riesgo de que se contagien enfermedades tan graves como la sífilis. Así que obviamente se necesitaba de manera urgente un nuevo tratamiento o una nueva forma de evitarla. Ahora pasemos a varios siglos después y ubiquémonos en el siglo XVIII, siglo que se caracterizó por figuras como Napoleón Bonaparte y Benjamin Franklin. Ahora centrémonos en un simple médico rural, quien posteriormente sería considerado como la persona que más ha salvado vidas en la historia de la humanidad. Me refiero al gran y poco conocido Edward Jenner, un afamado investigador, médico y poeta, conocido como el padre de la inmunología. Este médico, nacido el 17 de mayo de 1749 en Berkeley, Gran Bretaña, comenzó desde muy pequeño a interesarse por la viruela y en cómo prevenirla. A sus cortos 8 años, él fue inmunizado por un doctor de dudosa reputación, quien le hizo unas pequeñas incisiones en el brazo y aplicó el contenido purulento de la vesícula de un enfermo de viruela. Tras esto, este médico encerró a todos los pacientes en un establo maloliente, sin iluminación y sin ventilación. En ese lugar todos tenían que comer, dormir y hacer sus necesidades por 40 días. De ahí viene la cuarentena. Obviamente este hecho traumático sería una de las causas de por qué Jenner empezó a investigar sobre la viruela y cómo prevenirla. Una vez adulto y tras decidirse por estudiar medicina, decidió investigar de manera minuciosa la viruela. Mientras hallaba en eso, le tocó un día atender a una ordeñadora quien tenía unas marcas en su brazo similares a las provocadas por esta enfermedad. Ante la duda de Jenner, ella le dijo que por lo menos estaba aliviada de que no fuese eso, ya que ella había tenido viruela bovina anteriormente. Esto era algo que había escuchado muchas veces Jenner y que era muy conocido por muchos como una mera superstición. Decían que las mujeres que trabajaban ordeñando vacas jamás se contagiaban de viruela. Incluso estas eran famosas por su belleza y su piel libre de cicatrices. Es por eso que, por esta razón, dato random, muchas obras de teatro en esa época tenían como protagonista a una ordeñadora. Así que tras escuchar varias veces esta superstición, Jenner comenzó a investigar si tenían algún sustento científico o no. En 1775, Jenner realizó un minucioso estudio sobre la relación entre la viruela bovina y la humana. Tras varios experimentos en animales, teorizó que si tomaba un extracto de una plaga de viruela bovina y se le inyectaba a una persona, esta quedaba protegida contra la viruela, ya que la enfermedad proveniente de las vacas no era letal para los seres humanos. Además, la viruela solamente te podía dar una vez en la vida. El siguiente paso consistía en realizar esta misma prueba en humanos. Para esto buscó incesantemente a una ordeñadora que padeciera viruela bovina. Tras varios meses de espera, encontró a Sarah Nelmes, a quien a su vaca llamada Blossom le había contagiado esta enfermedad y le extrajo un poco de materia de su mano. No importa el nombre de la vaca, pero igual lo quise mencionar. El 7 de mayo de 1796, Jenner, quien ya estaba convencido de su teoría, hizo un experimento que hoy sería considerado como un delito grave. Él realizó su primera prueba en un humano inoculando a James Phipps, un niño de 8 años con la materia extraída de la ordeñadora. Como era de esperar, James contrajo viruela bovina presentando diversos síntomas como vómito o fiebre, pero cabe aclarar de manera mucho más reducida a la que se esperaría de la viruela humana. Además, las marcas no llegaron ni siquiera a su rostro, solo aparecieron en sus manos y un poco de sus brazos, desapareciendo tiempo después. Una vez que este se recuperó, el médico inoculó al niño con el virus de la viruela proveniente de los humanos, y tal como había teorizado, el niño no terminó contagiado. En otras palabras, el niño ahora era inmune a la viruela. Luego, para cerciorarse de que su trabajo había sido un éxito, trató de repetir el procedimiento con otro niño. La búsqueda de otra ordeñadora contagiada del virus bovino demoraría 2 años. Imagina por un momento la ansiedad por hacerlo. Hasta que finalmente en 1798 la encontró, repitió su experimento y los resultados fueron los mismos. El niño era inmune. Ahora tú te preguntarás ¿cómo pasó esto? Pues yo te explico. Al inyectarle el mismo virus pero proveniente de las vacas, algo que, recordemos, no era letal y no dejaba marcas, logró que el sistema inmunológico del cuerpo del niño fuera capaz de reconocer las características del virus y se preparase por si trataba de ingresar otra vez. Es decir, el virus vacuno sirvió como una especie de entrenamiento para el sistema y así estuviera listo para un eventual contagio.
Una vez que el virus humano, el cual era letal, intentara ingresar al cuerpo, este sistema lo reconocería fácilmente y lo expulsaría al poco tiempo, impidiendo que la persona se enferme. Tras esto, corrió y publicó sus resultados y se proclamó como aquel que no encontró la cura de la viruela, sino algo mucho mejor. Encontró la forma de prevenirla y eliminarla de una vez por todas. Y denominó a este nuevo invento como la vacuna, ya que las investigaciones se habían realizado desde la vaca. Vacuno, vaca, vacuna. A pesar de que unos médicos se negaban a creer en estas publicaciones, finalmente terminaron aceptando su teoría, ya que Jenner tenía bastante fundamento científico con el cual investigó. Desde ese momento comenzó una campaña de vacunación masiva por Europa, campaña en donde hasta la misma realeza británica se vacunó. Finalmente la viruela se erradicó de manera definitiva en 1980, quedando completamente extinta, todo gracias al poder de observación de un médico obstinado que dedicó su vida a derrotar esta grave enfermedad. Todo este esfuerzo para que hoy en día un grupo de X personas sin conocimiento absoluto en la función ni los componentes básicos de una vacuna, quienes básicamente le creyeron a un inglés charlatán que buscaba estafar a la gente haciéndoles creer que las vacunas generaban autismo, nieguen su aporte en la salud universal. Estas mismas personas permitieron que hoy enfermedades que estaban a punto de extinguirse vuelvan a tomar fuerza y maten a muchas personas. Muertes que, recordemos, pudieron ser fácilmente evitadas por una vacuna que hoy existe. Imaginen que gran parte de la culpa de que no haya más enfermedades erradicadas es de ellos. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en el caso de la sarampión, la cual estuvo a punto de extinguirse hasta que lamentablemente volvió a tomar fuerza, provocando la muerte de 207.500 personas en el año 2019. Muertes que, recordemos, pudieron haber sido fácilmente evitadas. Por otro lado, aproximadamente 1,5 millones de niños mueren anualmente por enfermedades de las que existe vacuna. Esto no solo ocurre en los países más pobres, sino también en los países del primer mundo, donde las vacunas son completamente accesibles. Así que por favor dejemos de condenar innecesariamente a las vacunas. Es uno de los mayores descubrimientos de la historia y una de las razones de por qué hoy en día la esperanza de vida aumentó de manera descomunal comparado con esa época. Hay muchos mitos que tienen que ser erradicados de una vez por todas, para que salgamos juntos de esta pandemia y de varias otras que vendrán. Así que si conoces a alguna persona que todavía no sabe el origen de las vacunas y ni cómo funcionan, te recomiendo que le pases este video para que pueda informarse un poco al respecto y ayudemos así a eliminar estas falsas creencias. Pronto voy a estar subiendo otro video que tenga que ver sobre cómo funciona la vacuna del corona hoy en día. Así que si te gustó el video, dale like, suscríbete para ver todo lo que se viene. Tienen que considerar que este video fue muy difícil para mí porque yo no soy ni médico ni nada relacionado al ambiente científico. Soy solamente un actor que está tratando de informarse y ayudar. Deja tu comentario y dime, por favor, sonó algo, ¿no? Deja abajo tu comentario, tu opinión acerca de este video, porque no sé por qué, pero nadie comenta los videos abajo, ¿cierto? Hasta la próxima. Es muy bonita esta wea.